3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con otra lupa, siguiendo un poco en la línea iniciada pues la semana pasada, donde contaba el antes y el después del ETF del Bitcoin Spot. Ayer os contaba esa entrevista de Larry Fink, donde nos da unas perlitas muy interesantes respecto a que, bueno, pues en pocas palabras, si lo resumimos, es que hay un activo o algo que creen que pueden sacarle partido X, porque lo demanda la gente, pero digamos que tampoco es que sea tanta la gente que lo demanda, pero en fin, que pueden hacer negocio, pues ellos perfectamente cogen y lo empaquetan y lo sirven. Lo interesante, más allá de si era el ETF de Bitcoin o de Batcoin, es que dice que quieren meterlo todo en ETFs, creen que los ETFs son el futuro de la industria financiera. No solo el futuro, o sea, decía que eran el primer paso de cara al segundo paso, que es la tokenización de activos, ¿no? Y es verdad que el ETF es una especie de coger algo muy grande, un activo muy grande, por ejemplo, un bono, y de alguna manera lo tokenizas, ¿no? O sea, es que tiene mucho sentido, porque tú metes el bono, un bono de 1000 kilos en el trust, y luego haces las units y luego las participaciones, y de alguna manera has hecho una tokenización. Una tokenización o una prototokenización, ¿no? Que sería quizás el ETF. Por eso les encaja tanto ETF y tokenización y esta tecnología. Y eso es lo importante. Además lo dice, como corta en un momento a Andrew Sorkin diciendo, no, mira, esto hay que verlo así, o sea, esto es hacia dónde vamos. Hoy voy a comentaros un documento de SP Global, que es pues Standard & Poor's, y es un documento muy interesante. Lo di con él antes de Navidades. Es una página, ahí lo tenéis. Bueno, no se ve el enlace, pero es SP. Y es porque tienen ratings, lo cual, de stablecoins. Lo cual es una manera de, pues, de alguna manera validar, o están validando las stablecoins, que son probablemente dentro del mundo cripto, dejando a un lado la especulación, la tecnología, o mejor dicho, más que la tecnología, la solución que más interés o más atractivo puede tener para todas las instituciones, tanto si son un BlackRock o un JPM, como si es un Banco Central Europeo o Americano. Al final, la CBDC podríamos decir que es una stablecoin, ¿no? Luego hay muchos matices, porque ya sabéis que todas estas cosas, todo este tipo de coins, ¿vale? Pues la principal característica es que se pueden programar. Entonces, claro, ¿qué puedes programar? Pues puedes programarle muchas cosas. Por lo tanto, podemos decir que hay muchísimos tipos de stablecoins, muchísimos tipos de CBDCs. Podemos hacer 20.000 clasificaciones, pero al fin y al cabo, una moneda digital estable en valor, bastante, pues que mantiene el valor, y esto es, pues se considera stablecoin. Otra cosa es el mecanismo con el que consigue esa estabilidad de valor, pero lo más interesante no es el mecanismo, sino que al final siempre está referenciado al dólar, ¿no? O sea, lo que se define como estabilidad es un dólar, ¿no? O sea, que tú estés cotizando cerca del dólar, o 1, o 1,01, o 0,99, con lo cual el poder sigue estando en el dólar, porque es el que marca la referencia. Pero vamos a ver sobre todo el approach, ¿no? Ellos aquí en SP Global dicen cómo ellos enfocan esto, ¿no? Y el asset assessment, ¿no? Como miran hacer un approach o un acercamiento analítico, y consideran 5 áreas que consideran cajas grises, que muy interesante, ¿no? No son ni caja negra ni caja blanca, es una caja gris que es como una cosa, bueno, ahí interesante, ahí entre medias, ¿no? Es como tiene cosas de negra y tienes cosas de blanca. ¿Qué cosas es? ¿Qué 5, ¿no? ¿Qué 5 áreas? Miran, la gobernanza, ¿vale? Es decir, cómo se gestiona. La parte legal y regulatoria, el framework, el marco legal regulatorio sobre el que se acoge. Muy interesante la 3, redeemability and liquidity, es decir, la liquidez, y el redeemability es como el redeemable, ahora no me sale la palabra en castellano, pero es como dámelo, ¿no? O sea, lo tengo ahí y lo redimeo, si hago una españolización del redimir sería, creo.
dámelo, ¿no? Lo tengo ahí invertido, devuélvemelo a mí. Redeemability, ¿no? Porque es muy importante, tú metes al final dinero en algo, oye, tengo liquidez para salir, tengo liquidez para deshacer esa operación y volver a recuperar mi dinero en el formato original. Esa es la tercera. Hemos dicho gobernanza, regulatorio y legal, redeemability y liquidez. 4, tecnología y dependencia de terceras partes. Y la número 5 es el track record, ¿no? En base a estas 5 áreas o características, ellos definen fortalezas y debilidades, pues bueno, desde una manera quizás ponen ahí holística, que es una palabra siempre muy interesante, ¿no? Decir que algo es holístico, pero bueno, que hacen ahí un compendio entre esas 5 áreas para definir, pues en pocas palabras, si apoyan esa... O sea, es como darle un nivel de riesgo, pero desde el punto de vista de apoyo, ¿no? De respaldo, desde la parte de rating, ¿no? Respaldamos esta stablecoin, puedes confiar mucho en ella, ¿no? ¿Cómo la ven, no? Sigue siendo, yo creo que algo, bueno, pues es un intento, ¿no? O sea, no es que tenga que ser así definitivo, pero es interesante por el mero hecho de hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Pues dentro de cada de estas áreas, que aquí... vale, que es que me salta... Disculpad. Vale. Bueno, entonces dentro de esas áreas, pues bueno, hacen también una valoración de la calidad del activo, ¿no? En este caso de las stablecoins. También teniendo en cuenta pues el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de custodia y otros riesgos que puedan ver, ¿no? Al final, también tienen, por ejemplo, en cuenta respecto a estos riesgos, pues la sobrecolateralización, ¿no? Al final, esa stablecoin, tú me estás diciendo que tiene una referencia 1-1, pero ¿qué hace que sea 1-1? Estás poniendo dólares, estás poniendo oro, estás poniendo una cesta de otras monedas. ¿Qué estás metiendo para hacer esa estabilidad, ¿no? En fin, hacen una serie de análisis o de características o de áreas que tienen mucho sentido, ¿vale? Y en base a todo eso, dicen, oye, ¿qué nivel de assessment? Que es como... voy a buscarlo porque ahora mismo no me sale la traducción y me apetece que me salga. Assessment, meaning, y me ha venido ahora mismo... translation, disculpad. No, assessment. Y español. Esto... de evaluación. Vale, disculpad, este pequeño lapsus rápido. Assessment te lo traduce como evaluación, ¿vale? Más bien valoración, apreciación. Es una palabra ahí entre cómo la evalúan y qué nivel de evaluación le dan al activo. Al final definen también 5 niveles. Muy fuerte, el 1, fuerte, adecuado, constrained, ¿no? O weak o débil, ¿no? Y todo eso pues lo marcan en esos factores que decíamos, ¿no? Claro, aquí es donde viene interesante, ¿no? Un poco en base a todo ese compendio de factores, habíamos visto el legal, gobernanza, liquidez y redeemability, tecnología y track record, tienen un análisis de cada una de las principales stablecoins que están cotizando, ¿no? Por ejemplo, la primera, ¿no? Que sale aquí, el USDC, ¿no? El USDC, que es, pues este creo que es el de Coinbase, me parece, pues le dan un assessment de 2, ¿vale? Bastante... Al final, ya te adelanto, que lo que están haciendo es que a prácticamente todas las stablecoins, que lo que hacen es $1, una stablecoin, ¿no? O sea, hacen prácticamente una paridad 1-1 con el dólar, le dan un 2, le dan un nivel muy alto, y al resto de stablecoins que hacen virguerías para intentar conseguir esta estabilidad, ya las tienen en débiles o constrained, ¿no? Por ejemplo, el USDC, que dice, pues está completamente respaldada, en principio, porque hay pasta puesta, tiene bajo riesgo de liquidez, pero le falta información, ¿no? En cómo están protegidos los activos, ¿no? Entonces le dan simplemente un nivel 2 strong. Una mítica, ¿no? Que la verdad el proyecto está muy guay, la idea está muy guay,
como es DAI, ¿no? Que funciona en base a una cesta de activos. Por esto le dan, por ejemplo, un 4, ¿no? Le dan un nivel de... Pues no es débil, pero casi, ¿no? ¿Por qué? Porque dudan mucho de los vaults, ¿no? De las bóvedas, que serían las cestas, donde hay varias criptos metidas y entre ellas intentan con un mecanismo, con un algoritmo y tal, mantener esa estabilidad, ¿no? Luego, por ejemplo, hay una que esta no la conocía, el True USD, que a esta le dan un 5, o sea, es muy baja, es muy débil. ¿Por qué? Pues porque no saben exactamente, lo dice, fijaros, we have no info on the nature of the reserve assets, ¿no? O sea, no sabemos esto de dónde viene, nos dicen que tiene... que es estable, pero no sabemos realmente qué hay detrás, ¿no? Y tampoco ven que hay una separación entre el custodio y el que está montando la historia, ¿no? Por ejemplo, otra stablecoin es el FDUSD, que a este también le dan un 4, ¿no? Constrained, no es el nivel más bajo, pero el penúltimo, ¿no? Lo mismo, falta, según ellos, y esto es interesante, una segregación de activos, ¿no? Porque claro, a nivel de riesgo, pues tú para generar algo muy estable tienes que tener muy controlados todos los riesgos que pueden asistir. Entonces, uno de ellos, si tienes una cesta de activos y los tienes todos en el mismo sitio, pues como aunque sean muy buenos los activos, si te cae el custodio o si te cae el lugar donde están metidos, tienes un problema. O si están muy correlacionados entre sí, ¿no? Y por eso dice una falta de segregación de activos. Otra stable más que ponen aquí, que no conocía, es FRAX. A este le dan un WIC como una casa. No la conocía y dicen que creen que está under collateralized, ¿no? O sea, está infracolateralizada, no hay suficiente respaldo y también tienen dudas sobre la composición de los activos, ¿no? Al final, ¿qué respaldas, ¿no? ¿Qué me estás dando? Aquí recuerdo la frase de ayer de Larry Fink diciendo que para que Bitcoin fuese un oro digital debería tener alguna relación, alguna especie de respaldo con el oro, ¿no? Al final necesitas algo muy estable. En el largo plazo, pues a día de hoy lo más estable es un oro o $1 o €1, por así decirlo. Por ejemplo, otra más. Esta sí que le dan un 2 a la GUSD, ¿no? GUSD, en pocas palabras, pues hay bastante liquidez, poco riesgo por ese lado y para eso le dan un 2, un strong. No hay ninguna que alcance el triple, ¿no? Y por último, la otra USDP que también le dan un 2, es decir, casi el máximo nivel, porque hay mucha liquidez, poco riesgo respecto a las reservas y tienen depósitos y treasury bills americanas, ¿no? Fijaos que hacen ese balance te dicen entre tecnología, entre el track record, la gobernanza, la regularidad, pero al final lo primero a lo que atacan o lo primero que mencionan es cómo está respaldada o qué respalda esa estabilidad, ¿no? Y si es una filfa que se ha montado y que te dicen, te tienes que creer que tienen activos que respaldan, que están puestos en tal sitio y te lo crees, o realmente hay una auditoría o hay, digamos, por así decirlo, auditoría, un control en el que uno puede confirmar que hay unos activos que respaldan esa stablecoin. Dentro de cada una de estas que os he mencionado podéis entrar y ver más en detalle el análisis que hacen. Yo creo que es suficiente para entender hacia dónde siguen yendo las cosas, ¿no? Y lo decía ayer también Larry Fink. Utilizaremos esta tecnología para crear una divisa digital y van a ir por ahí los tiros, ¿no? Esta stablecoins es algo que van a utilizar probablemente o es la base de una CBDC o de una stablecoin propia que utilicen los bancos para transaccionar dinero entre ellos, simplemente con una especie de token de pues una nueva forma de transferencia. Igual es la forma en la que consiguen acabar con el IBAN, con el SWIFT, con toda esta tecnología muy arcaica, pero que sigue funcionando, y la forma ahora será pues eso, de wallet a wallet entre bancos, pues están enviando, o entre personas, están enviando vía stablecoin, vía una tecnología y una red, pues evidentemente contrastada y desarrollada y controlada por las instituciones, es la nueva forma, ¿no? Y esto ayer también os lo anticipaba Larry Fink diciendo, este es el futuro de la industria. Bueno, esto ha sido todo. Mañana, Jamie Dimon